Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenido, Jesús Gabriel. Buen día, buen día. Y buen día, buen día. Am, y me dijiste, al igual que con, creo que era Eris, Sí. me dijiste, queda un sucarrat de la paella de Ceres, Sí, queda un postre, queda lo ujú, mejor. Y sí, después de la experiencia de Eris, ujú, que el sucarrat realmente fue muy sabroso. ah, Pues bueno, pues vamos a ver este Sucarrat de Eris, de Ceres, que yo esta ujú. semana también he estado explorando un poco Ceres y, y vamos a ver cuál es el postre o el Sí, Sucarrat sí, sí, sí. o el café. Bueno, lo que va a salir en la conversación, hasta que no hemos conversado en estas dos últimas sesiones del tema de Ceres, yo no lo habría pensado de la manera, Mm. de esta manera, ¿no? Bueno, Sí, que primero, es perdona, sí. es una cosa que quiero decir también, Ujú. porque en algún comentario lo digo, de los anteriores vídeos, que estamos explorando, o sea, no estamos buscando ah, la versión oficial, consensuada de Ceres, estamos explorando a Ceres, o sea, es una improvisación Sí. y, y en esa misma deriva yo creo que se dan reflexiones acerca de Ceres o de cualquier otro planeta o asteroide, o sea, en esa deriva se dan reflexiones interesantes, pero no estamos hablando de certezas, estamos Ujú. descubriendo cosas. Sí, sí. Gracias, perdón. Bueno, entonces la cosa está, fíjate que está el cinturón de asteroides, el cinturón de Hipólita, están entre Marte y Júpiter, entre Mm, las órbitas de Marte y Júpiter. Y si dices, bueno, el asteroide más representativo es Ceres. Entonces, una aproximación. planeta enano, ¿no? ¿Se considera? Sí, sí. Sí. Entonces, claro, está entre la influencia de Marte y la de Júpiter, que es Marte sería el trabajo Mm, y Júpiter el reconocimiento. Marte es el esfuerzo, la superación, y Júpiter sería la vinculación con la comunidad. mm, ¿Eh? Por ejemplo, que es realmente lo que Ceres nos interesa como Sucarrat de la paella, entender que nuestro trabajo y las personas a las cuales va dirigido este trabajo, sea el que sea, tanto si es vocacional como si no. mm, Pero sobre todo el vocacional, es decir, si tú tienes un trabajo que es el que tú has decidido desarrollar y este trabajo va dirigido a compartirse con otras personas, eso crea comunidad. O sea, es un mm. trabajo, Marte, que va dirigido a generar comunidad. Sí, es una Por ejemplo, acción que crea puentes, ¿no? claro, Crea claro, puentes con la comunidad, sí. sí, sí. Esto lo vemos, por ejemplo, pues el carpintero que fabrica mesas y sillas, las fabrica porque alguien se las va a comprar. Mm, Unos clientes, un cliente. Y la relación con este cliente puede prosperar. O sea, no vas a hacer una mesa y unas sillas para un cliente, sino para quizás una empresa o un restaurante o yo qué sé. Y entonces esto va a generar comunidad. Esta comunidad no quiere decir que sea de forma permanente, pero el cliente que ha quedado contento con las sillas y la mesa que le has fabricado, lo recomendará a otras personas, futuros clientes. Esto es la ujú. comunidad, crear comunidad. Pero si en Sí. lugar de mesas y sillas, la persona fabrica productos intangibles, Ujú, ¿eh? O sea, mesas y sillas sería tangible, pan sería tangible. Si la persona tiene un pensamiento que va dirigido o que puede ir dirigido a la comunidad,
Por ejemplo, una persona un filósofo mm, que desarrolla unas ideas y las publica, genera comunidad. ujú, Un astrólogo que tiene un punto de vista más o menos elaborado, genera comunidad. ujú. Dices, bueno, pues esto es un indicio de espiritualidad también, porque, porque la espiritualidad es, a ver, para que algo sea espiritual, ¿de qué está compuesto? Pues de personas que están conscientes con respecto a eso que llamamos espiritualidad, un sentido de Ujú. comunidad y una expectativa de que esa cosa que compartimos nos mejore como personas. Sí, una espiritualidad terrenal, de alguna manera, ¿no? O sea, No, muy, claro, muy sí, sí. aplicada a algo concreto, pero ahí recuperaría los tangibles, en el sentido de que, y eso puede ser un tema de Ceres interesante. Un panadero, puede haber muchos tipos de panaderos, pero el panadero que hace su pan por vocación Sí. y que le pone, o sea, que le encanta ese trabajo y la fermentación y lo estudia y coge experiencia con el tiempo, um, y tiene ese vínculo con el pan como un ser vivo, ¿no? Porque el pan tiene su propia vida. um, y pone ese cuidado, esa experiencia y ese amor en lo que hace, ese pan es muy espiritual también, Bueno, o claro, esa sí, sí. mesa. O Sí, sea, pero ese entonces, carpintero eh, que hace muebles, pero ujú. que le encanta su trabajo y no solo quiere vender una silla o una mesa, es que quiere vender algo que tenga una energía. Bueno, en este caso sería que el tangible y el intangible van juntos. Mm, Es decir, el pan como elemento tangible y el espíritu con que se hace el pan. sí. Ahí está mucho el desde dónde, ¿no? Desde dónde hacemos las cosas que hacemos. O sea, que es Sí, el intangible le añadimos el intangible que le añadimos al tangible. sí, 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 pero incluso en trabajos en que el tangible no existe, solo existe el intangible, Ujú, verás que las personas acuden al profesional que ofrece un servicio intangible, como un profesor en la universidad o un astrólogo en su consulta, en los cursos que hace y tal, no solamente por lo que transmite, sino por cómo es la ujú, persona. Por ejemplo, yo me he encontrado con comentarios de alguien que fue a la consulta, pues no sé, por ejemplo, de un astrólogo muy famoso que murió hace años, que era Enrique Eskenazi, que ujú. no sé si te suena. Bueno, en Barcelona No, era muy el apellido conocido. sí, porque en el cole había un chico que se llama... Sí, sí. Bueno, en Barcelona era muy famoso en los años 70, 80, 90, hasta que murió en los primeros 2000. Y era un tipo que hacía unas consultas, bueno, muy largas y muy provechosas, ¿no? Y entonces las personas que iban con él luego me comentaban, es que sabe tanto. Y dices, pero a ti de qué te ha servido? Ay, pues no sé. Pues ahí Sí, está la valoración de para qué te va a servir esa consulta. sí, Y entonces sería lo deseable, pero luego está el sí. encanto de la persona al cual tú valoras. O sea, tú vas a la consulta porque aquella persona es encantadora. Y dices, pero ¿de qué te sirve? Pues no sé qué decirte. Claro. Entonces dices, vale, está el carisma, o sea, el carisma de la persona Sí, sí, sí. forma parte de la mercancía, o sea, del No, intangible en este caso. en psicología eso está muy estudiado como se hicieron estudios para saber qué enfoque terapéutico era más eficiente. Ujú. Lógico, intentar hacer este tipo de estudio para reforzar esa rama de la psicología.
Y es muy curioso porque llegaron a la conclusión, con todo el estudio, con estadísticas y todo, llegaron a la conclusión de que no había enfoque mejor que otro. Ujú. Estadísticamente no hay un enfoque terapéutico desde la psicología más eficiente que otro. Todo dependía del carisma del terapeuta. Claro, sí, sí. O sea, dependía de la parte subjetiva, Sí, 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 sí. no del método, ni del sistema, ni del Sí. enfoque. Está, o sea, el carisma y luego el prestigio. Bueno, porque el prestigio puede reforzar, en ciertas personas puede reforzar el carisma. Sí, 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 sí. sí. Está el carisma, que es percibido de forma diferente por cada receptor, por cada persona, Mm. y luego el prestigio, o sea, el elemento prestigioso parece que dé seguridad a ciertas Sí, personas. Es decir, si el terapeuta es prestigioso, me irá bien. Dices, pero si sí. hace lo mismo que el otro. Es como en lo material, ¿no? Que dicen que hay un efecto psicológico que cuando compramos algo que pesa, es que es bueno. Ya, 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 ya. Sí, Es sí. como si es prestigioso, debe de ser bueno. Ujú. Entonces te dan un reloj. Si ese reloj pesa mucho, Sí, seguro que es de buena calidad. Cuando sí. no tiene por qué ser, ¿no? Pero sí, sí. O incluso si es caro, es que es bueno. Si es caro, sí, claro. Si es caro, es bueno también. Claro, porque la palabra caro es querido. Sí. O sea, si es caro, es Porque querido. es deseado. Lo caro Claro, es claro. deseado. Sí, 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 sí. sí, sí. Curioso esto, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí. O sea, es decir, el establecimiento o la creación de comunidad resultas de una habilidad laboral, tangible o intangible, tiene muchos, muchos elementos, muchos misterios. Mm, Luego está el comportamiento de la persona. Por ejemplo, ¿cómo es posible que personas valiosas no prosperan en su profesión y personas que quizás su valor profesional no es tanto, pero sí que fluyen mejor, ¿no? Fluyen y mm. tienen éxito y tal, ¿no? Y aquí tenemos los aspectos de Ceres. Los aspectos de Estaba Ceres que pensando tú en tienes. Saturno, en el tema de la autoridad y el tema de... pero Sí. a ver, Ceres, a ver qué... Es decir, o sea, tú tienes o sea, imagínate las personas que nos escuchen, sugerencia. Pensad en vuestros Ceres, cómo lo tenéis en la casa, Mm, en el signo y tal, y dices, bueno, ahí encontraréis el valor que vais a ir desarrollando como consecuencia de la experiencia. O sea, la experiencia os va a dar relieve, va a contribuir a la generación de carisma, os va a dar un valor que va a atraer personas que van a pediros ayuda, ujú. tal, y así se genera la comunidad. Y luego está el comportamiento, o sea, la gestión que cada persona hace. Vale, entonces, La, acti- la hay personas actitud, que son muy buenas en lo suyo, pero son torpes en la relación. Y entonces no sí. prosperan. Y no crees que hay ahí de fondo, y eso lo quiero ligar con un tema que quería comentar de Ceres también, o sea, ese comportamiento que es torpe o no, o que es muy, no sé, brillante, o sea, puede Sí. ser torpe eh, tiene que ver en parte con la actitud hacia la confianza que uno tiene en sí mismo, que esa confianza condiciona la actitud con la que nos ponemos en el mundo. Y lo digo porque el otro día había un tema de Ceres, estaba hablando con una persona y, y me llevó a Ceres por la carta natal y había, porque decía, es que siempre me vivo desde la comparación, o sea, es esa falta de valor propio que hacía que siempre se comparaba
y las cosas no acababan de funcionar nunca, ¿no? O ujú, sea, veía que a los otros les funcionaban, pero a ujú, ella no le funcionaba. Entonces, como había un aspecto de Ceres ahí, eh, de repente me vino como la imagen de Ceres como una cesta. ujú. Una cesta que, ya que hablamos de Ceres, podemos ir rellenando con paciencia, con experiencia, con trabajo de cereales, de trigo, por ejemplo. Vamos rellenando esa cesta. Yo le dije, es que tú tienes un agujero en la cesta. O sea, por mucho que te llenes la cesta, el trigo se te va por abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que esperas que los demás te llenen la cesta. Y, y tampoco te sirve, porque sigue habiendo un agujero en la cesta. Claro, claro. Entonces, el tema es reparar la cesta para que tú te puedas ir llenando tu propia cesta y desde ese valor propio de una cesta llena de trigo, Ujú. te vas al mercado y, y vendes tu trigo sin que se vaya perdiendo por el camino, ¿no? Y ahí hay un tema de la actitud, el comportamiento, porque el comportamiento sería la parte visible para los demás de una actitud interior, que a veces Ujú. es inconsciente, que a veces no, que es que puede ser ese agujero en la cesta, ¿no? Por otro lado, hay personas que igual cosechan muy poquito trigo, pero tienen una cesta muy sólida. Entonces no tienen pérdidas Claro, claro. y, Bueno, y pero pueden... fíjate que la cosa está, el trabajo, o sea, el desarrollo, la prosperidad en el trabajo, no Mm, solamente está en el trabajo, sino en construir comunidad, o sea, en ser consciente de cuidar mm, la comunidad. mm. Por ejemplo, Que ese trigo es para que otro haga pan o para que sí, 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 otro... Sí, claro, sí. claro. Pero no solamente eso, es decir, una persona que ofrece su servicio, a veces puede pensar, no es que lo que quiero que valoren es la cosa en sí, o sea, el servicio que presto, no, a mí que me dejen en Mm, paz. No, es que la cosa está en que la comunidad no solamente se construye en base a la habilidad, o sea, el trabajo, la experiencia, el valor de la mm. experiencia, sino el propio carácter está implicado, el propio Sí, comportamiento está implicado. O sea, no puedes sí, sí. desvincular lo que haces de tu propio comportamiento. Claro, es la energía con la que el panadero hace el pan. O sea, ese intangible Sí, forma parte del pan. claro, claro. Pero bueno, ahora imagínate que esto fuese el, el- el trabajo solamente intangible. Por ejemplo, la consulta de un psicólogo, de un astrólogo y tal, ¿no? Y sí, sí, ostras, es que hace unas interpretaciones tal, pero luego maltrata. O sea, no sabe cómo tratar Mm, a las personas, ¿no? Y si no sabe cómo tratar a las personas, tampoco lo hará con la comunidad. ujú, Es decir, descuidará a la comunidad. Pero claro, la comunidad es su sustento. ujú, De aquí que si la persona no me refiero a cuidar de la comunidad de forma obligada, sino porque le sale de forma natural. ujú, Por ejemplo, dicen que el primer artista en convertirse en empresario fue Rembrandt, ¿eh? Un pionero de la pintura, o sea, el que inventó la pintura matérica, es decir, el poner capas sobre pintura para dar relieve. Bueno, pues este tipo, la mitad del día estaba trabajando y la otra mitad haciendo relaciones públicas, ujú, ¿vale? Otro pionero en la música fue Beethoven, que era un empresario de sí mismo. Es decir, hasta ese momento el músico se ganaba la vida trabajando por encargo para personas de alto nivel, ¿no? Y entonces viene Beethoven y dice, no, no, yo quiero ser empresario de mí mismo, ¿no? ujú. Entonces, Freelance. claro, en estos casos, en el mundo de la astrología, las personas que nos dedicamos somos empresarios de nosotros mismos. Mm, eh,
el trato con las personas, no la sapiencia solamente de lo astrológico, sino el trato con las personas es el quid de la cuestión. Ujú, ¿Por qué? Porque las personas cuando van a un intangible, a consumir un intangible, sus motivaciones no son solamente las que parecen ser, sino que hay otras motivaciones no dichas. Por ejemplo, ujú, si alguien te pide una carta natal, te puede decir el motivo. Pues mira, tengo un dilema entre hacer aquí o hacer allá, ¿no? Pero luego hay otro factor que es desconocido, que es un misterio, que es ciertas necesidades que la persona no sabe que ujú. acompañan al dilema que quiere clarificar, ¿no? Entonces, Y que van claro, claro. saliendo poco a Sí, sí, poco. sí, Sí, sí. Y entonces resulta que esa cosa de fondo es lo que verdaderamente importaba en la consulta. sí, sí, sí. Vale, pero... Yo ahí creo que sigue habiendo una cultura de la astrología que creo que juega muy en contra de, del entender más profundo, Ujú, que es que sigue habiendo mucho una cultura de me hago la carta natal, una consulta, una sí, sesión y ya está, ya me la he hecho. Porque a mí me han venido muchas personas que me dicen, oye, ¿me puedes hacer la revolución solar? Es que la carta natal me la hice hace 20 años. sí, 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 O sí. sea, esa consulta de hace 20 años sentó unas verdades inamovibles que para mí, al menos, la astrología no funciona así. O sea, es un tema mucho más vivo. Claro, al psicólogo las personas no se plantean oye, vengo a esta consulta, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, las que sea, vengo a esta consulta para que me resuelva, para que me ayudes a resolverme mis problemas. No, las personas entienden que esto va a ser un proceso Sí, sí, sí. terapéutico de acompañamiento, pero el astrólogo, no todo el mundo va a hacer proceso. O sea, la gente quiere que le digan Sí, sí, cómo pero soy. alto, alto, alto. Pero fíjate en el detalle, tú mismo lo estás diciendo. Es decir, imagínate, viene una persona y te pide la revolución solar o no te pide la revolución solar, te dice, mira, tengo este dilema y Mm, me gustaría tu opinión. Y tú ves la carta natal, ves las progresiones, los tránsitos, la revolución solar o lo que tú consideres. mm. Y, y- y emites tu opinión al respecto. Y al mismo tiempo le puedes decir, pero también tienes estos otros tránsitos para de aquí un año que pueden ser muy Sí, interesantes. Ah, y entonces la persona que venía por una cosa se va con la necesidad satisfecha, pero también con una inquietud que tú le has inducido, ¿no? No, por eso forma parte de la historia también. Es decir, claro. Ah, sí, a ver, eso es una... Yo soy muy malo en eso. O sea, eso es una estrategia comercial bueno, que claro, está, pero que es válida además, porque es cierto. O sea, claro, va a haber claro, esos claro, claro, tránsitos. O claro. sea, sí, sí. Pero de alguna manera, o sea, más que insinuarlo, que es mucho más efectivo, desde luego, de alguna manera es algo que se tendría que poder hablar abiertamente. Oye, esto es un camino, esto es un camino. Y aquí, mm, en una consulta, llegaremos hasta donde se llega y salen cosas, por supuesto, pero las personas que emprenden un proceso, te das cuenta que en la segunda, en la tercera, en la cuarta sesión, es cuando realmente empiezas a tocar lo que la persona no era capaz de explicar. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, pero entonces aquí estamos. ¿Por qué una consulta astrológica que tenía un motivo más o menos superficial y concreto se Mm, convierte en lo que estás diciendo? Pues porque la persona, el astrólogo, sabe cómo transmitirle a la persona sí. que tiene enfrente algo que sabe que le puede interesar. No, Ujú, no, ujú. no venderle un servicio que no Sí, sí, necesita, sí. sino No percibirlo. crearle una necesidad. O Claro, sea, claro. bueno, crearle una necesidad, pero con una base.
Bueno, claro. claro, crear una ansiedad a partir de la percepción de futuras necesidades. Sí, sí, sí. O sea, yo te voy a responder a lo que tú me preguntas, pero sepas que puedo cuidar de ti en ciertos Mm, aspectos que todavía no son conscientes. sí, sí, Entonces, sí. claro, ahí está la función maternal de Ceres. O sea, la Sí, profesión, las eh, profesiones intangibles son todas maternales. sí. ¿Eh? O sea, esta es el quid de la cuestión. Son todas maternales. Entonces, la persona a la cual va dirigida esa maternalización, o sea, maternidad, es una persona que se siente huérfana y por eso pide solución a través de la opinión que tú le puedas transmitir. Mm, sí, 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 es delicado, o sea, el, eh, es que es un tema que es delicado en todos los acompañamientos terapéuticos en general, Ujú, porque ese rol, o sea, o esa maternidad, hay una fina línea de qué es ético y qué no es ético, en el sentido de si el terapeuta es muy consciente de esto, pero decide utilizar esto desde un lugar de poder, ujú, sí, y el lugar de poder, a mi entender, en la astrología, pero en la psicología también, el lugar de poder está sobre todo en el saber. Yo sé, tú no sabes. Está claro que el astrólogo maneja unas simbologías y maneja sí, unas herramientas. O sea, está sí, claro, porque si no, no irías. sí, O sí, sea, claro, claro. pero aún sabiendo que tú manejas las herramientas para acompañar a esa persona a un entendimiento más profundo, uno puede aprovechar esa herramienta para ponerse en un lugar de poder sobre el otro o Ujú, decidir no ponerse en ese lugar. Decidir, vamos a explorar juntos, porque yo manejo la herramienta y tengo probablemente una intuición también más desarrollada por la experiencia, pero no sé. ujú. Entonces hay dos tipos de figuras. El que dice, yo sé y Sí, tú no sabes, por lo tanto yo tengo el poder y me autoproclamo mago hasta cierto punto, ah, o no sé y vamos a explorar. ujú. Pero fíjate para que esto ocurra, es decir, para que el profesional o el astrólogo que cae en la tentación de tener un rol de poder o de desigualdad con respecto al cliente, es una necesidad del astrólogo, no del cliente. Sí, del ego del astrólogo, claro, Vale. y que nace de una inseguridad Ujú. y probablemente sea el astrólogo o el psicólogo que no trata bien a la gente Sí, 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 sí. porque necesita ejercer el poder. Sí, sí. Entonces Pero también claro, necesitará probablemente muchos diplomas, sí, sí, muchos apuntalamientos de autoridad sí. y casi, casi que una bata blanca para acabar de rematarlo, ¿no? Pero este tipo de astrólogo atrae un tipo de cliente que también está faltado de seguridad. Exacto, Ujú. sí, que busca una figura paternal. Sí, sí, sí. O sea, Pero sí, es que sí. incluso, por ejemplo, en el mundo del coaching, el mundo del coaching es totalmente diferente, aparentemente, ¿eh? En el mundo en la sesión de coach, se dice, el terapeuta, o sea, el coach, no sabe nada del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es el único experto en su propia vida. Vale, entonces el coach puede caer en roles de poder, incluso utilizando esta máxima.
A ver, imagina que yo fuese el coach y tú fueses mi cliente. Y entonces, mire, Christoph, usted es experto en su vida, usted es el que sabe de su vida, ¿no? Pero le ofrezco la oportunidad, que esto no se lo digo a todo el mundo, ¿eh? La oportunidad de hacer un proceso de autodescubrimiento de su propia sabiduría. O sea, no de la mía, porque el coach es un ignorante. ¿Por qué? Porque el experto, el sabio, es la propia persona. Y entonces, Me haces sentir exclusivo con lo que acabas de decir. claro, Eso claro. es importante. Sí, 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 sí. O sea, el tema no es tanto ir con la bata blanca o con el rol de superioridad, Sí, sí, sí. sino en la transacción, es decir, tú tienes, o sea, el profesional tiene que inspirar confianza. Mm, Si la persona profesional tiene inseguridad de sí misma, la inspiración de confianza será compulsiva, mm. coactiva o visiblemente coactiva, que puede engañar perfectamente a personas que necesitan de esa coacción. Lo cual a su vez condiciona mucho el trabajo en sí, porque ahí está el tema esto pasa mucho en el solucionismo, ¿no? Terapéutico. Ahí existe el peligro de decir lo que el cliente quiere escuchar Sí. por esa compulsión de Ujú. tengo que quedar bien, tengo que caer bien, tengo que gustar. Sí, sí. eh, Acabas diciendo lo que intuyes que el otro necesita escuchar, no Sí. lo que estás viendo en la carta o no lo Ujú. que no lo invisible que está transmitiendo esa persona, ¿no? Desde con su lenguaje corporal, con lo que no está diciendo, no con lo que está diciendo. Ujú. Sí, sí, mira, pero esto es como en el mundo de la terapia hay dos tipos de terapeutas. El terapeuta conciliador, que está dentro de lo que estabas diciendo. O sea, Clientelista, sí, tú necesitas cariño, pues te lo doy. sí. El ¿Eh? cliente tiene la razón. O Sí, sea, sí. sí, sí. ¿Qué Y luego necesitas está, que yo te lo doy? sí, y Sí. luego está el terapeuta hijo de puta, o sea, el cabrón. O sea, Ese es el otro te extremo. voy a joder. O sea, tú lo que quieres es que te joda y por eso has venido aquí y te voy a joder, ¿no? O sea, entonces está el conciliador y el confrontador. Y entonces Sí, hay un tipo de clientes que si no son confrontados, la terapia no la aprovechan. sí, sí, Pues es sí. decir, que una cosa va con la otra. Es decir, que el terapeuta o sea, el tipo de terapeuta y el tipo de cliente son dos mitades de la misma naranja. De hecho, yo creo que en todo tipo de terapias, también en astrología, yo creo que el buen astrólogo o el buen terapeuta tiene una gran caja de herramientas de todo tipo Sí. y las saca en función de lo que siente que necesita esa persona en ese momento. ¿Por qué lo digo? O sea, mm, tan bueno es en un momento dado ah, untarle la tostada Ujú. a la persona, porque en ese momento es lo preciso, como en otro momento dado confrontar, Ya. Ujú. poder saber manejar ambas herramientas y los matices de en medio, ¿no? O sea, porque estos son dos extremos, por supuesto. O sea, todos los matices en función de, que es un poco el diálogo interno que ha de tener el terapeuta entre lo que intuye desde fuera y su propia verdad. O sea, Ujú. cómo cómo le comunico lo que realmente pienso y de qué forma. O Vale, sea, ahí estaríamos con los aspectos de Ceres. mm, Por ejemplo, haces bien en una volver a persona hacer eso. una persona que tuviese Ceres aspectado a Venus, pues sería un terapeuta mm, afectivo, o sea, Mm, vale, quiero que estés bien, sí, quiero que estés bien. El Ceres Marte es un terapeuta hostil. sí. ¿Eh? Utiliza Ceres Saturno o sea, o utiliza sí. la hostilidad para abrir un canal en la persona.
Pero o sea, el terapeuta Ceres Marte se encuentra con clientes que son latas de sardinas, mm, frascos herméticamente cerrados. Dices, con una actitud conciliadora no voy a poder abrir este ujú, tarro. Tengo que ser hostil, porque si no, no se abre este tarro. ujú, Entonces tú dices, bueno, entonces la persona que tiene Ceres Marte, tanto si se dedica a la terapia como se dedica a cualquier otro trabajo, que sepa que tiene un recurso que es la hostilidad mm, para generar algún tipo de estrategia que le permita llegar a donde quiere llegar. ujú. O Ceres Mercurio, pues la palabra es muy importante. Siempre y cuando, o sea, no saliéndonos del contexto de una ética que tiene que haber en un contexto terapéutico de acompañamiento, o sea, creo que hay que subrayar que esa hostilidad tiene que ser controlada, o sea, tiene que ser una hostilidad Ah, bueno, claro, claro. medida. No se trata de sacar la mala leche con la persona. Sí, O sí, sea, sí. Pero claro, esto estamos. Dices, bueno, claro, si la persona tiene un aspecto Ceres Marte y es un sextil o un trígono, está claro que sabe medirlo. Pero con la cuadratura esto es muy difícil. mm, claro, claro. Porque la cuadratura, en tanto que es un conflicto de interés, Mm, la actitud, la puesta en escena de- va, del va a intangible, llevar a... Sí. va a dar lugar a algo deseado y a algo no deseado al mismo tiempo. Mm, Porque la cuadratura tiene esto. En un mismo mm. punto, en un mismo interés, en una misma cosa, se genera algo que quieres y algo que no quieres. Eso generaría una situación de transferencia terapéutica, ¿no? O sea, Bueno, por ejemplo, sí, de sí. repente la persona expresa ante Ujú. el terapeuta o ante el astrólogo, expresa el conflicto que vive en su vida cotidiana, lo proyecta en el terapeuta. Eso podría ser Sí, la cuadratura, ¿no? Entonces, claro. claro, el saber primero encajar esto, recogerlo y ponerlo encima de la mesa es tarea del terapeuta. O Sí, sea, sí, 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 sí. Mira, el aspecto de Ceres Júpiter, ahora le veo más claramente la connotación. En una conversación que tuvimos tú y yo la semana pasada, salió el tema de Ceres de alguna manera, en el que yo veía que las rutas comerciales, en la historia mm, de la evolución humana, las rutas comerciales son rutas de religión también. ujú, Es decir, que lo comercial, generador de comunidad, y lo religioso, generador de comunidad, van a la par. sí, Entonces, en la vida de la persona que quiere trabajar de forma autónoma y ser autosuficiente, y que tuviese Ceres Júpiter en aspecto, eh, la publicidad, la publicidad, la publicidad correcta, mm, sería lo que para un religioso sería el proselitismo. Es decir, o sea, cuando una persona tiene una creencia y necesita convencer a los demás, que eso es proselitismo, lo ujú, hace porque esta persona no puede soportar que esa creencia la lleve él solamente, a solas. Necesita que tenga resonancia, porque así le da credibilidad a sí mismo, le da legitimidad como persona mm, y a la idea misma, ¿no? mm. Con el Ceres Júpiter, esto es lo que ocurre, precisamente. Si una persona se dedica a la astrología y tiene Ceres Júpiter, como Júpiter tiene que ver con la gula, o sea, yo Sí, la expansión, no me la... conformo con esta clientela. No, pero si esta clientela te da de comer de sobras, no, no, necesito tener más clientela. ¿Por qué? Sí. Porque si tengo más clientela, para mí es como si me están validando, me están reconociendo. Sí, bueno, también puede haber que pueden ser dos caras de la misma moneda, ¿eh? O sea, la otra cara de esto me está validando podría ser que realmente esa persona sienta de forma muy profunda esa vocación Ujú, y quiera que eso se expanda porque cree que puede ayudar en sí. esto. Ujú. Um, Ahí lo que tendría que hacer es trabajar más y bajar los precios.
O sea, Bueno, esto de los porque... precios tiene su No, misterio. no, claro, O claro. sea, Era una broma. Sí, sí, tío, es todo un tema, es todo un tema. Es todo un tema. Tiene que ver con Ceres, por cierto, porque ahí también hay algo, o sea, las barandillas del puente sí, sería podrían ser el precio, ¿no? sí, sí. Bueno, yo entiendo que por ejemplo, si tú en un momento dado necesitas o consideras que debes subir el precio y lo haces, quiere decir que estás seguro de tu Mm, valía. Si estás seguro de tu valía, las personas reciben en forma de carisma. mm, Es decir, si una persona hace algo y no se siente, no se ha autovalorado, lo que va a transmitir va a ser endeble. mm. Si la persona sabe lo que está haciendo y lo valora, lo que va a transmitir es una cosa sólida. Sí, pero uno también se puede sentir por ideas políticas o no. Se Sí. puede sentir un obrero de la Un obrero. astrología, por ejemplo. Y vale, vale, pero alto, no confundamos eh, la seguridad traducida en un precio que uno pone Mm, con la humildad. O sea, se puede ser muy seguro de lo que uno hace y ser muy humilde al mismo tiempo. eh, ¿Por qué? Porque el profesional que hace algo para una clientela, para unos receptores, sabe que la última palabra del servicio que presta lo construye el cliente, no lo construye el profesional, lo construye el cliente. sí, 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 totalmente. Sí, sí. Entonces dices, bueno, el astrólogo, por más sabio y por más prestigio que tenga, dice, bueno, pero en realidad yo soy una voz y quien escucha es el que construye el conocimiento a través Sí, de mezclar lo que está lo que está sí. escuchando con lo que ya sabe a través de su propia experiencia, ¿no? Y Ah, entonces claro, dice, el profesional es un granito de arena nada más, nada ah. más. Sí, Entonces sí, dice, sí, vale, sí. puede ser muy buen profesional y ser muy humilde al mismo tiempo. Y luego Mm. habrá profesionales que no son tan buenos profesionales y tienen un ego desmedido. Y ahí la astrología, al menos para mí, ah, porque mira, estamos hablando de astrólogos, terapeutas, pero podríamos hablar de panaderos. O sea, Sí, sí, sí. podríamos hablar también, ¿no? Pero ya que hablamos de la astrología, para mí la astrología tiene una gran ventaja y es que está la carta natal. ¿Y por qué es una gran ventaja? Porque la figura del astrólogo y la figura del cliente, en un momento dado, los egos, las personalidades pueden borrarse porque toda la atención está puesta en la carta natal. Y ahí ese terreno donde lo egoico se diluye porque la atención está puesta en lo de fuera, ese terreno es muy fértil Ujú. para llegar a algo, es muy fértil para explorar. Bueno, con el panadero sería el pan en sí. O sea, Sí, 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 sí. sí. Vale, pero el panadero, vamos a pensar, el panadero tiene una carrera. O Mm, sea, tiene unos inicios que actúa como aprendiz y luego, en función de las relaciones y del contexto, podrá abrir su propia panadería o tendrá que ir a trabajarse a una panificadora industrial, en donde va a ser un sí. anónimo. Esto sería hacer Saturno, ¿eh? Por ejemplo, esta cosa que a veces dicen, oye, yo trabajo ahora de esto, no sé, como astrólogo, pero si en un momento dado tengo que fregar pisos, pues no se me van a caer los anillos de Saturno, claro. Dios de Saturno. Claro, es decir, una parte de la excelencia como profesional, se consigue cuando no puedes dedicarte a aquello que tú aprecias tanto y tienes que Mm, dedicarte a otra cosa
temporalmente. sí, Entonces, cuando tú no puedes dedicarte al 100% y tienes que hacer renuncias porque la situación económica te obliga, eso forma parte del Saturno, claro. aprendizaje también. Es decir, que Sí, una persona que se ha dedicado a la astrología y no lo ha podido hacer siempre, ya tiene que hacer trabajos anónimos mm, o poco prestigiosos o incluso rutinarios, cuando vuelve, cuando vuelve a dedicarse, tiene una riqueza que si no hubiese hecho ninguna renuncia, no la tendría. sí, 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 Entonces, claro, Ceres claro. Saturno, o sea, el que tenga Ceres Saturno, que sepa que en su trayectoria profesional habrá momentos muy Sí, crudos de renuncia, en cierto modo, pero que son a la larga de muy sacrificio, claro, enriquecedores. de Eso es. sacrificio, de... Sí, sí. Sí, sí. Que ese sacrificio, o sea, esas lecciones de Saturno, de alguna manera, también es lo que va construyendo la solidez a lo largo del tiempo, ¿no? La solidez interna, esa estructura interna y el grado de compromiso con, que ponemos en esa actitud, o sea, el grado de compromiso en aquello que hacemos, ¿no? O sea, el grado de entrega, lo cual no quiere decir que si en un momento dado se tiene que hacer otro trabajo que no es vocacional, es porque haya faltado entrega. No, 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 es que de alguna manera ah, hay que hacer camino. Y Claro, Saturno siempre nos enseña cosas, lo que pasa es que las agradecemos a pelota pasada. ah, sí, sí, claro, cuando hemos comprendido el por qué aquello, ¿no? Sí, 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 Pero sí. luego, claro, también el consultor que ha tenido que renunciar, aunque sea momentáneamente, a su vocación, luego es capaz de comprender mejor las problemáticas de sus clientes. Mm, ujú. Por ejemplo, yo creo que también habría dos tipos de consultores, ¿no? De terapeutas. Las personas que tienen un discurso y lo transmiten, y las personas que deciden no tener discurso para comprender el discurso de la otra persona. Ujú. Sí, y normalmente es porque a través de su propia experiencia de vida se han dado cuenta que vamos pasando por diferentes tipos de discurso. O sea, Ujú. hay multiplicidad de discursos en uno mismo, ¿no? Sí, sí, Ah, o sea, uno podría ser muy académico, sí, ¿no? Tiene un discurso académico y, y el otro entra más por su propia experiencia vital, entra más por conclusión, o sea, por desarrollo propio. sí, sí, Y por lo tanto, pasando por mucho Saturno, ¿no? Aunque los dos tienen mucho Saturno, los dos tienen, o sea, sí. tanto lo académico como, como lo real. Mira, por ejemplo, ahora que lo dices, eh, en la universidad puedes ver profesores que por su forma de ser, si montasen una academia particular, tendrían un éxito brutal. Mm, Y hay profesores que si lo quitas de la protección de la institución llamada universidad, no sabrían cómo ganarse la vida. Dices, pero si son igual sí, de sí, sabios, no. Hay la gestión, la relación que tienes con las personas a las cuales vas dirigido y tal, ¿no? Y sí. esto tiene mucha importancia. Y eso es Importancia. Ceres en parte, ¿no? Sí, sí. Mira, hay personas que... yo conozco personas que cuando yo empecé a estudiar astrología, yo conocí personas que se dedicaban a ir a los cursos, o sea, compañeros y Sí, compañeras, sí, ¿no? Y que a día de hoy siguen yendo a cursos, sí, ¿vale? sí, sí, Entonces sí. dices, claro, es que quieren aprender.
pero han sido incapaces de montar una consulta o Mm, lo han intentado y entonces piensan que no saben lo suficiente y por eso van a cursos. No, en realidad sí, sí. lo que no saben es cómo tratar a las personas, porque al no Sí, lo saber que no cómo saben tratar a es las ponerse en personas, el mundo, ¿no? O claro, sea, es que el tema, mira, es que el tema de la... es que hay un riesgo siempre. O sea, Sí, el exponerse. O sea, sí, ponerse sí, en el mundo es exponerse. sí, sí. Y exponerse es exponerse al trato con el otro, por supuesto. Ah, claro, claro. Entonces hay personas que son un cero a la izquierda. Mm, O sea, un cero es mal aspectado, quita habilidad relacional, que es mm, necesaria para montar un negocio y tener clientela. ujú, Y la astrología de consulta, en la medida en que tú tienes que ganarte la vida con ello y pagar facturas, hipotecas, etcétera, es una industria. ujú. Sí, sí, sí. No, claro, entonces un funcionariado o un tipo de trabajo, o sea, Ah, el claro, claro. buscar, quiero mi contrato fijo, quiero mi contrato Exacto, sí, sí. fijo. Y un trabajo que esté muy definido, que no me haga... Sí, que no digo que esté en contra, porque hay personas realmente, y a veces lo ves en una carta, ¿no? O sea, hay personas que les conviene. O sea, no, no, a No, ti sí, te sí, claro, conviene claro. esto, porque si no, la sensación de riesgo o la sensación de inseguridad se puede hacer enorme, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa tema del el funcionariado o el contrato fijo, que ojalá todo el mundo tuviera contrato fijo, porque no. Ah, pero eh, hay hay una dificultad en eso, hay una dificultad en asumir los riesgos. Y en esa dificultad de asumir el riesgo, uno puede decir, ah, pues ahora ya no me tengo que ocupar de desarrollar Sí, sí. mi contacto con el mundo, ya no tengo que construir ese puente. Y es una limitación para uno mismo, al final. Ujú. O sea, es decir, el tema de la... A ver, estamos aquí, hemos ido ensamblando conceptos como el tema de la espiritualidad, o Mm, sea, ujú, crear comunidad, fidelizar a los clientes, que es una forma de crear comunidad. mm, Luego está el comportamiento, la habilidad social que la persona que posee conocimientos también canaliza, porque si no, si tiene muchos sí, claro. conocimientos que van dirigidos a la comunidad, pero tiene una relación desastrosa con la comunidad, o Sí, sea, es me ha venido. un torpe social, pues se va a comer el conocimiento con patatas. Sí, sí, me ha venido ahora un profesor de la universidad que, que hizo como algo de ruido cuando llegó, porque todo el mundo empezó a comentar, es que lo han fichado de Estados Unidos y es como una especie de genio y no sé qué. Sí, Y era un hombre muy curioso, pero me ha hecho pensar en esto porque él no daba la clase, él ponía un vídeo de sí mismo dando la clase. sí, 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 sí. Y cuando tenías una duda, que él decía, no, preguntate, o sea, todo lo que nos quede claro, preguntad. Entonces, cuando preguntábamos, tiraba el vídeo para atrás y al punto donde él creía que estaba la Sí, sí, respuesta sí, sí. y lo volvía a poner. Ujú. No sé por qué me ha hecho pensar en esto. O sea, Bueno, esto es como Rajoy y la pantalla plana y los periodistas, ¿no? Que hacía sí, conferencias de prensa sin periodistas. sí, sí. Sí, sí, sí. Perdona, te he cortado. ¿Dónde No estábamos? sé, no sé dónde está, no sé dónde está. La espiritualidad Sí, que crea comunidad, que crea comunidad, que comportamiento. Es decir, eh, si la comunidad, a partir de eso que llamamos profesión, se genera y el objetivo es hacer mejor a las personas, o sea, mm, procurar que las personas nos sintamos mejor, pero tanto si eres cliente como si eres profesional. sí, claro, claro. O sea, O sea, el em, profesional crea una comunidad no solamente para garantizar su sustento, sino para ponerse a prueba en cuanto a pulir su persona, pulirla. sí, sí, sí.
De hecho, eso se nota mucho en los grupos, ¿no? En las clases. Eh, Se aprende mucho Sí. dando clase. Se aprende muchísimo. Eh, o sea, la relación Géminis-Sagitario Sí. es bidireccional. O sea, no hay uno sin el otro. Es el Ujú. eje. Mira, ahora estoy pensando, el trabajo es Marte, que sería el martillo, Marte martillo, ir picando. Sí. Saturno sería la escarpa Mm. y Ceres el papel de lija. Sí, Que va puliendo. cuando tienes el mueble hecho, Sí, pues claro, está un poco en bruto. Y antes de sí, barnizarlo, que también sería Ceres, lo sí. lijas para que sea suave, suave, Mm, suave. Es decir, tenemos la condición de astrólogos que lo hemos hecho estudiando Marte-Saturno, o sea, estudiando mm. y procurando que la persona que somos esté en las mejores condiciones de ser el astrólogo que uno pretende ser, y luego está el papel de lija. Y el papel de lija son las relaciones que se tienen con la Sí, comunidad. Es decir, la sí. comunidad te critica, Mm, o sea, tú ofreces un trabajo y gran parte del trabajo, de la bondad del trabajo, es que la persona esté receptiva a las críticas que pueda recibir para convertirse en mejor persona. sí, sí. Receptiva, pero a la vez resistente, ¿eh? Ah, O bueno, claro, sea, claro, claro. o O sea, sea, una crítica no es una hecatombe, o sea, no puede ser eh, una crítica es una oportunidad. sí, Hay sí, que sí. tomarlo así. Es decir, incluso aunque habrá personas más susceptibles que otras, hay personas que no soportan la crítica porque no saben cómo gestionarla, pero Eh, una vez pasado el susto o la sí, rabia, dices, no, no, esto lo voy a aprovechar, claro que lo voy a aprovechar. sí, 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 sí. Entonces yo creo que Ceres también mucho tiene que ver con la capacidad para asimilar eh, las respuestas de tu clientela en relación a ti. Que la mesa no estaba bien lijada. Por O ejemplo, sea, oye, que está rugosa. sí, 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 sí. Que- Sí, Mira, sí, en claro, el claro. mundo del coaching, el papel de lija, vale, es decir, como en la música. O sea, la nota con que se abre la sinfonía y la nota que la cierra deben ser lo más armónicas posibles o la misma nota, para que el oyente tenga una sensación de producto completado, producto Mm, completado. Entonces, eh, la recepción que el astrólogo hace de su cliente, o sea, el primer momento, es el más importante. Y el último mm, momento es también el más importante. Es decir, mm, vale, entre esos dos momentos hay la receptividad, o sea, la sintonía, procurar la sintonía. Una vez conseguida la sintonía, se exponen los contenidos, los contenidos. mm, Y muchas personas, incluso yo en su momento, el cierre no lo pulía. mm. El cierre hay que pulirlo. Sí, O sí, sea, porque una consulta que igual ha ido muy bien, sí, con se un puede echar a cierre perder. torpe, con un cierre torpe, Exacto. se pierde totalmente. Sí, sí. Bueno, mira, en el mundo del coaching hay un truco que yo creo que se puede aplicar perfectamente a la consulta astrológica, es que aparte de la primera entrada, el primer contacto, que tiene que ser generador de complicidad, de complicidad, hay una pregunta en el mundo del coaching que es, bueno, ¿y de lo que has aprendido en esta sesión, qué es lo que vas a poder aplicar de forma autónoma, o sea, por tu propia voluntad, a partir de ahora? Y hasta que la persona no lo verbaliza, no se acaba la sesión. Y coger la información, ¿no? Claro, Hacer un porque cierre. la Sí. verbalización que hace la persona de lo que ha aprendido le compromete a aplicarlo. Si tú no le preguntas cómo vas a aplicar
o qué has aprendido y cómo lo vas a aplicar. Si no lo preguntas, la sesión se queda como sin conclusión, ¿no? No acaba de cerrarse, no acaba de completarse. O sea, yo creo que en la práctica de la astrología falta, o sea, se habla mucho de lo que es astrológico, pues las técnicas astrológicas, los principios y tal, pero Falta lo humano. cómo hacer una buena consulta, eso no. Sí, Lo- no, no, de hecho ahora estaba pensando porque sé que nos siguen muchos astrólogos y astrólogas, y sé que hoy, ah, y terapeutas y sé que esto va a servir, o sea, va a servir como reflexión, ¿no? Ujú. Para el cómo afrontar una consulta, el desde dónde me vinculo, no sé, todo ese tema de CER es muy interesante para... Bueno, es que Eh, es el quid de la cuestión. O sea, es decir, si tú tienes una habilidad y la descuidas, o sea, si tú tienes un valor añadido que has aprendido con la experiencia, pero haces caso omiso de él, o sea, lo descuidas, y ya puedes hacer una buena consulta que si no la sabes cerrar, no va a funcionar. Sí, 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 y ahí cada consulta necesita El un papel de compromiso lija, pleno, el papel de lija y el barniz. sí, papel de lija y barniz, Sí, sí. y una entrega también personal, ¿no? O sea, porque otro tema de las consultas es que cada persona se merece la misma entrega, o sea, la misma implicación por parte del profesional. De alguna manera, eh, sí, lija y barniz. Lo que decías antes me ha recordado el tema de que los talentos no son neutros. O sea, si, y que tiene que ver con la actitud también, ¿no? Con el comportamiento, con la actitud. Si, si no cuidamos lo que hacemos, Ceres, Ujú, tiene mucho que ver con ese cuidado. Ahora hablaremos un poquito de las regencias, supuestas regencias, que eso va a ser polémico, ya te lo digo yo. Pero el tema de si no cuidamos aquello que entregamos al mundo, ujú. no solo va a tener un resultado en consecuencia, sino que nos va en contra. O sea, el no cuidar aquello que sabes que puedes aportar no es neutro. Es como no desarrollar plenamente tu talento, sea lo que sea el talento, ¿eh? Pero no desarrollarlo, no es neutro, sino que te va en contra, te hace Ah, daño. no, claro, claro. Pero esto es como, si algo no lo mejoras, no se queda estancado, empeora. Empeora. Sí, 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 sí. Igual que la salud. Sí, 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 sí. O sea, la idea de que una cosa es hecha ya está acabada en el Mm, mundo de lo intangible, eh, dices, No, no, cuando no. tú crees que Todo es está hecha, movimiento. claro, claro. Mm, A mí me llama mucho la atención, no solamente en el mundo de la astrología, sino en cualquier otra circunstancia, gente que dice, es que yo siempre digo que, no, no, alto, por qué siempre dices tú que? Pero es que sí, cada sí, día es sí. diferente, por Dios. Mm, O sí, sea, sí. atrévete a modificar el marco mental desde el cual estás hablando. Eh, sí, sí, sí. Flexibiliza porque te estás perdiendo mucha información, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Mira, había el método, ¿cómo se llama? Un método que utilizaban en la Toyota, en Japón. Tiene un nombre, ahora no me acuerdo cuál es. Que es que supervisaban los pequeños detalles. Mm, Es decir, en ciertas culturas los pequeños detalles.
mientras el producto esté hecho. No, los pequeños detalles, bien supervisados, evitan que se conviertan en graves problemas después. Así son los motores más efectivos y resistentes, los de Toyota. Sí, sí. Claro, porque no tienen tornillos sueltos, o sea, no, Ya, 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 ya. no queda Sí, nada flojo. sí, Claro, sí, sí, claro. sí, sí. Claro, entonces en el mundo del coaching dices, bueno, en esta situación en la que estás, en la medida en que depende de ti, en el porcentaje de la cosa que depende de ti, ¿en qué se podría mejorar? O en tal cosa, pero es que no, ese pequeño detalle que tú has detectado es el que... Eh, hay que activarlo, o sea, hay que hacerle caso. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y luego hay otra pregunta también muy interesante, es, ante toda situación, ¿cómo podríamos hacer para empeorarlo? Y lo normal es que se detecta Sí. cuando tú defines qué es lo que qué es lo que de ti puede empeorar la situación, ya estás encontrando la solución al problema. Por ejemplo, ¿Dónde está la fuga? una relación de pareja. O es Mm, que tal, tal, tal. Bueno, ¿y tú cómo podías empeorar la situación? Ah, pues claro, entonces eso es lo que tienes que hacer, mm, en sentido contrario. O sea, cuando no puedes definir la bondad, puedes definir la maldad o el error. Dices, bueno, si defines el error, no has podido definir la virtud porque igual no la conoces, define el error mm, y dices, vale, si le presto atención, entonces el error que hoy parece pequeño, mm, evito que vaya a más, ¿no? mm. Sí, 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 sí. Es curioso cómo el lenguaje, o sea, el lenguaje, que no son las palabras, o sea, yo creo que las palabras son las bacterias del lenguaje, y el lenguaje nos hace ver la realidad de una manera o de otra. O sea, cambios en el lenguaje hace que porciones de realidad, incluso de la propia realidad interna, uno no veía, eh, reestructurando el lenguaje hace que puedas verlo. Mm, Y con la consulta pasa igual. O sea, la misma información dicha de una manera o de otra genera sí, diferentes sí, sí, sí. efectos. Las palabras son importantísimas, sí. Ujú, Sí, sí, sí. Bueno, no solo la palabra, ¿no? O sea, la palabra, el tono, todo. Y claro, visto así, desde Virgo no es un mecanismo, o sea, no, la comunicación humana no es un mecanismo que podamos decir, no es que hay que hablar de una determinada manera, con un determinado tono. No, 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 no. Se trata de ser tú, o sea, de entregarte en el proceso. ujú. No, no, no hay tiempo para pensar en qué tengo que decir y cómo lo tengo que decir. No, no, sé tú y conéctate con lo que se da entre las Ujú. dos personas, ¿no? Sí, Es sí, un poco sé tú y sal de ti, porque lo que se da es el entre. sí, sí, sí. Quería tocar brevemente o no a ver, el tema de, del domicilio de Ceres o la regencia de Ceres. Y sé que va a generar polémica porque, bueno, porque hay personas que están muy fijas en una posición y probablemente tengan sus argumentos. O Ujú, sea, probablemente. Pero yo voy encontrando ahí como muchas perspectivas diferentes. O sea, hay personas que están muy con Ceres. No, Ceres es de Virgo. No hay ninguna duda de que Ceres es de Virgo. Después hay personas que no hay ninguna duda de que Ceres es de Cáncer. ya, ya. Entonces, yo miro Virgo y entiendo los argumentos. Miro Ujú, Cáncer y entiendo los argumentos. sí, Pero también veo Tauro, también veo Leo y también mm, ah, podríamos argumentarlo. vale. Entonces, yo ahí el tema de las regencias Sí, veo sí. siempre un tema delicado. Las tradicionales, pues bueno, pues vale. Pues, en parte porque cuando se van utilizando tránsitos y progresiones y se van comprobando también. Ujú, Pero
pero en el caso de Ceres, ¿qué te parece a ti? Vale, mira, me parece interesante tener en cuenta que Ceres podría ser regente de Virgo, Mm, en tanto en cuanto la utilidad de la persona, la utilidad ujú. para la comunidad por parte de la persona es lo que hace. Sí, la Lo que hace productividad en como el servicio, servicio, como servicio sí, útil perceptible por la comunidad. Pues el sí. que fabrica sillas, las sillas dicen de él, Mm, ¿vale? Pero luego en el mundo del trabajo comunitario, o sea, en equipo, hay personas que son valoradas no por lo que hacen, sino por estar, por eh, estar. Dices, pero ¿cuál es su función? Estar. O sea, hay mm. personas que cuando están en el equipo no tienen que ser líderes necesariamente. Son, No, pero crean equipo. Sí, claro, por ejemplo, dirías, Ceres o sea, Ceres en Piscis, que es lo contrario de... de ¿Es Virgo. una persona inútil? No, 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 no. No. Mm, Una claro, persona claro. que, una persona que tiene, genera es como un fetiche. Mm, Es decir, si te pones un símbolo en la medalla, dices, lo que te va a causar es debido a la materia de la que está hecha o de lo que te inspira. Entonces hay personas, mira, esto me lo dijo hace un montón de años un compañero de trabajo que me decía que su mujer iba al mercado a comprar y el tendero no la atendía. Hablaba con ella, no la atendía. Y ella le pregunta, pero observo que no me atiendes, me tienes aquí. Y dice, es que mientras estás aquí, viene más gente. O sea, actúa sí, como un sí, fetiche. O sea, no sé, tiene sí, otro sí. nombre, pero no me acuerdo cómo es. Es decir, mientras la persona está donde está, Como un amuleto un de... amuleto, justamente eso, un Sí, amuleto. Entonces, sí. Ceres, eh, o sea, las sillas y las mesas para el carpintero son su amuleto, Mm, no, es su obra. mm, Pero igual el carpintero, si tiene amueblado el taller de una manera, rinde mejor que si lo tiene amueblado de otra manera. mm. Entonces, ¿será un amuleto? Pues sí. O sea, Sí, el claro. Feng Shui, que El Feng Shui, sí, sí, sí. es la utilidad, entre comillas, la utilidad de reorganizar los espacios para que Mm, las personas que lo habitan funcionen de otra manera, sí, dices, pues, eso sería Ceres vinculado a un signo tan misterioso como como Piscis. pista. Sí, Pero dices, sí, ¿qué es sí. lo que hace funcionar la cosa? No, no, no lo sabemos, pero funciona Mm, mejor. Vale, entonces sí, sí. hay personas que lo que les distingue no es el producto per se, sino algo especial que no se sabe cómo definir y que es el Mm, quid de la cuestión para la prosperidad de esa persona. sí, ¿Vale? Entonces dices, bueno, sí, claro, sí, sí. entonces habría dos tipos de Ceres aplicados a cada persona. El Ceres que está asociado al signo de Virgo, que es si yo soy útil, la comunidad me querrá. Mm, O sea, yo soy útil porque quiero que la comunidad me quiera, porque es mi mm, prosperidad. Pero luego hay el Ceres de tipo cristiano, como principio, que es mm, las personas somos lo que somos sí. debido a cómo somos percibidas, no por lo que hacemos, sino por cómo somos percibidas. Podría ser al revés, ¿no? O sea, si yo soy útil, las personas me querrán, las personas me quieren y por lo tanto soy útil. O Claro, sea, claro, sería. claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Totalmente. O sea, es que es el... Sí, sí, sí. Claro, es decir, Pero está eso, la parte no eso un poco. misteriosa. Sí, la parte no misteriosa es tú fabricas pan y el pan es bueno, por lo tanto tú tendrás una vida próspera como panadero. Vale, eh, esa parte, la parte no misteriosa. Pero luego hay otro elemento que es que en el pan tú vas experimentando con tipos de cocción porque sabes que el sabor que va a generar
en la boca de los consumidores les va a retrotraer a una situación de la infancia. O sea, ese tipo de desconocimiento que es más Sí, 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 psicológico que, sí, que manual, o sea, la parte psicológica es tan importante como la parte manual en el trabajo. sí, 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 totalmente. Sí, Entonces, sí. la parte psicológica es como trabajar con los amuletos. Y el amuleto no es una cosa que uno lleva eh, colocado ahí, sino la persona en sí misma es un amuleto. Sí. Claro, el amuleto sería el intangible. O sea, estamos acostumbrados a entender amuleto como un objeto físico, que sería tangible, pero que Sí, maneja temas intangibles. O sí, sea, sí. ahí se proyecta en ese objeto algo que es intangible, ¿no? Que, Ujú. Sí, sí. Entonces, claro, entonces, esta claro, pero parte... yo un poco es como el tema de las dignidades planetarias, ¿no? O sea, la exaltación, el detrimento, caída, domicilio. En general, eh, creo que hay que ir con cuidado con las dignidades planetarias, en el sentido de que ahora hablábamos de Ceres en Virgo, pero si hablamos de Mercurio en Virgo, al que está domiciliado y exaltado en Virgo. Ujú. Am, entonces, ¿Mercurio en Piscis es malo? No. No, no, no. O sea, no, tiene unas virtudes tremendas. Claro. Y de hecho, lo bueno sería poder captar cosas de ambos, ¿no? Lo que pasa es que uno, pues ahí donde tiene su Mercurio, pues tiene más esa característica, pero miremos al signo opuesto, intentemos entender lo que sucede ahí, ¿no? También. Ujú. Y eso en todos los ejes, creo. Hay un diálogo entre los ejes. Si es que hay quien dice que los signos no son 12, son 6 desdoblados, Sí, 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 que es una buena, nos ayuda a entender muchas cosas. O sea, Aries, Aries Libra es la misma cosa en el fondo. Y Cáncer Capricornio igual, y Virgo Piscis sí, también. sí, sí, sí. Es una misma temática, es un diálogo, pero es una misma cosa, sí. Claro, Sí, claro. sí. Pero también podía estar puestos a buscar una dignidad o un signo potenciador, pues el signo de Tauro, claro, dices, es que No. el principio básico de todo comercio es poder comer. Comercio Sí, viene de sí, comer. sí. Comer, comercio. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad es Tauro, comercar, Cáncer. mercar, mercado, mercado, comercado. Claro, se le llama, algunas cosas se le llama filología de conveniencia o etimología de conveniencia. Filología de conveniencia. Claro, estaría Cáncer, o estaría Leo también, ¿no? Ese signo de con esa visibilidad, o sea, Leo muestra al mundo, ¿no? Es como también habría una exaltación de Ceres, ¿no? En Leo, podría haber. eh, entonces, claro, se puede argumentar, pero yo lo que he visto es que normalmente se asocia o con Virgo o con Cáncer. Es como Vesta. Vesta también tiene características cancerianas muy Sí, claras y tiene características de Virgo también. O sea, podríamos... sí, mira una cosa ahora que lo acabas de decir. El propósito del carpintero cuando hace una silla es que te puedas sentar, Mm, ¿vale? Pero, por ejemplo, Kandinsky, el pintor, tiene Ceres en la casa 12 mm, y él tiene en su libro de lo espiritual en el arte, tiene una frase que dice, el propósito, o sea, la fuerza de una obra de arte, de una obra de arte reside en que el autor no haga explícita su intención al respecto de la obra que hace. Es decir, mantener, o sea, potenciar el misterio de algo. Pues una silla Ceres no en tiene 12, misterio. O sea, sí. una silla, o sea, el que hace una silla no tiene ningún misterio. Pero el que hace un trabajo intangible y procura que no, que el cliente, o sea, el observador, tenga que ingeniárselas para Mm. contactar con la obra sin saber cuál es la intención del autor, eso genera una fuerza de vínculo impresionante. Claro, porque no, o sea, el observador no adopta un discurso prefabricado, sino que tiene que generar su propio discurso y su propio Sí. diálogo con lo que está viviendo, ¿no? Ujú.
y es en ese diálogo donde descubre algo de sí claro. mismo. Sí, O sea, sí. sí, sí, sí. Bueno, Bueno, el Sucarrat tenía capas, el Sucarrat tenía capas sí, 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 hemos navegado por diferentes lugares de la paella. de la paella, sí, sí. Bueno, pues yo creo que tú lo cerrarías Sí, aquí. sí, sí. Mira, yo diría así como una consigna que se puede interpretar, depende de la persona, ¿no? O sea, lo que hace útil a la persona es algo que sabe y algo que no sabe. Vamos a abrir otro melón. Bueno, es decir, el carpintero sabe que hace una silla y Sí, sabe que se le va a valorar por eso, ya está. sí. Pero el que trabaja en lo intangible, o sea, en los aspectos, digamos, agua, aire, Mm, agua, aire, o sea, lo que no es estrictamente práctico, como hacer una silla, lo que le va a hacer valioso no va a ser lo que él cree que es, por lo que él cree que es valioso, sino por lo que los demás le otorgan como valor. mm, Dices, entonces, ¿uno es propietario de su valor? No, 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 no. Como es tampoco, uno obtendrá el reconocimiento que pretende, no, porque el reconocimiento es la potestad que tiene el otro para reconocerte. sí, 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 Entonces, sí, por la misma razón, es decir, Ceres tiene un componente de ser útil por cosas más o menos objetivas y luego ser útil por cosas que tú no tienes ningún control, porque la mente de la sí, persona a la que va dirigido es soberana en el otorgamiento de tu sí, bondad. sí, sí. Sí, sí, si resuena en el otro o no resuena en el otro. O sea, sí, sí. A mí me ha pasado alguna vez, por ejemplo, tener una consulta y tener la sensación, vaya mierda de consulta, por Dios. Sí, Y sí, a cabo de los días, pasa. la persona me llama y me dice, me da las gracias porque le ha servido de tal cosa y de tal otra y de tal otra. Y dices, entonces, no, uno no está solo en No, su no, no, autovaloración, ¿no? O y sea, al revés también puede pasar, que sales contentísimo de una consulta claro, claro, y no has captado que esa persona no la vuelves a ver en tu vida. claro, claro, sí, sí. Sí, 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 sí. Por eso es interesante, volviendo a cuando acabas la consulta, o sea, antes de acabarla, es certificar de alguna manera, o sea, asegurarte de que tu cliente ha encajado bien las piezas. Mm, ¿Eh? O sea, no darlo por supuesto, sino asegurarte de que el cliente ha encajado las piezas, porque una vez que has constatado por lo que él te diga que ha encajado las piezas, el paso siguiente es que va a poder aplicar en la vida, en su vida concreta, mm. lo que en la sesión se ha transmitido, ¿no? Sí, sí, el tema es que la persona salga de la consulta, aunque sea con una cosa, pero una cosa puede ser más que suficiente, Sí, pero una cosa que le sirva, que haya habido un cambio, un pequeño giro, un pequeño cambio de dirección, de tal y como entró a tal y como sale, ¿no? sí, 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 Si se sí. consigue esto, Ujú, aunque sea un grado, pero si se consigue esto, hay un beneficio, ¿no? Para la persona que ujú. venía con unas inquietudes, que venía. Entonces, sí, sí. Sí, es una forma de atar el cabo. Mm, Darle- sí, sí, redondear. ujú. Mm. O sea, Pues una muy cosa bien, es pues vamos a redondear. sí, sí, sí. Mira, una cosa ahora se me ocurre. Una cosa es que te regalen algo y Eh, otra cosa es que te lo regalen en un envoltorio precioso. Es diferente. O sea, es decir, pero si es la misma cosa y el envoltorio lo voy a romper si es un papel, ¿no? Pero el envoltorio mm, es una forma de sintonizar de sintonizar. Sí, sí, pero es algo muy curioso que yo creo que ha perdido un poco de fuerza ahora, pero estos últimos años había como un fenómeno
en YouTube, en Ujú. las redes, que era el unboxing, o sea, el abrir cajas, o sea, abrir envoltorios. Este. Y había como que era un fenómeno como para estudiarlo, o sea, había una cantidad de seguimiento de miles de personas que pues pasaban rato viendo cómo alguien abre un regalo, un paquete bonito, después abre la caja y después saca lo que hay adentro. Lo de adentro es lo de menos. O sea, la emoción que supongo que sentía la gente que miraba estos vídeos era oh, o sea, estoy abriendo un regalo, ¿no? Sí, sí. Parecía muy, muy curioso el tema del unboxing. Pues sí, hay que cuidar lo que se hace, hay que cuidar el envoltorio y la rugosidad de la mesa. Y la paella, la paella. La paella, la paella. Por eso el punto del sucarrat no es nada fácil, Ah, no, no, sí, sí. porque es que no se queme la paella, o sea, la Ujú. paella no se puede quemar, Sí. el arroz tiene que estar en su punto, pero tiene que quedar una capita que se Ujú. tiene que rascar Sí, sin que esté carbonizada y exacto. eso es eso es lo mejor. Ujú. Bueno, Bueno, pues seguiremos dándole al asunto. sí, seguiremos, seguiremos. Ya hablamos de a ver por dónde. Muchas gracias, Bueno, a Jesús ti, Gabriel. Christoph, un abrazo grande a ti y Un abrazo. a quienes lo quieran compartir también. Sí, sí, sí. Un saludo a todo el mundo. Un abrazo. Hasta luego.